¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, acá comprando el fuelle corrugado extensible para descarga de gases del cambio de calefón que habrán visto, que cambié sin prácticamente gastar un peso en materiales, nada. La señora, la jubilada, se lo merecía, pero bueno, esto se lo tenía que poner porque si no está tirando los gases al interior de la cocina, cosa que está muy mal, así que nada, ya lo voy a enfundar como para que eso quede protegido. Pero bueno, vine a una ferretería acá, ferretería de barrio, en crecimiento, donde hay llaves de la marca Hamilton, de la más chiquita, de 6 milímetros a 32, tubos largos, tubos cortos, bueno, algunas llaves Eurotech. Obviamente han comprado el fondo de comercio, algunas francesas de la línea Inco, algunas en top, mangos de fuerza Eurotech, pero apareció esa, llamémosle, pinza de presión que me comentaba el muchacho de la ferretería, que la colgó ahí porque no la quieren desde que arrancó. Él la tenía colgada con su blister, con su packaging, como para que se note que era una herramienta que según sus conocimientos era buscada. Bueno, nada. Cuando les pasó el precio y la gente la agarraba y la probaba, dado que le daba la posibilidad de hacer una toma de contacto, decía: no, gracias, prefiero llevar esa que tenés ahí, una de la marca Ruhlmann, una genérica. Se lo tendría que haber hecho comentar a él. Lo que pasa que es un muchacho que me comentó que arrancó hace 6 meses. No lo quiero, no me quemes, no me quemes. Pero la colgó ahí desdeñosamente porque le vino con el fondo de comercio, pero es prácticamente un clavo, no se vende, no va a ningún lado. Me vi tentado en hacerle una oferta para que él se la saque de encima y yo poder armarme de esa unidad, porque ya no me la quieren vender en ningún lado, producto de que, bueno, saben que la voy a castigar, pero ya han visto que los amigos de la bulonera BOM la tienen. Lo que pasa es que ellos me la venden sin ningún problema, no les preocupa lo que yo haga. Lo que pasa es que los lugares donde se pueden comprar son distribuidores de la marca. La ferretería, la bulonera BOM, o sea, no le calienta lo que uno haga con la herramienta. Lo que pasa es que hice una toma de contacto, unos segundos en el mostrador, y la verdad parece de juguete, parece de juguete. Así que nada, quería dejarle el dato, ya estoy llegando a donde estoy trabajando, así que bueno, nada, ahí está la loca vieja esta, que vino empastando, pero bueno, vieron cómo es esto. Les mando un saludo.